especial, Santo y Misericordioso, y que nos amas, te damos las gracias por permitirnos el día de hoy para escucharte, para alabarte, para comunicar con los hermanos en tu amor. Todos nosotros queremos saber más y más tu santa voluntad por medio de tu palabra. Por eso siempre te pedimos que nos abras el corazón y los ojos de entendimiento para que podamos entender bien tu santa voluntad. No solo esto, para obedecer a tu palabra. A través de nuestra obediencia podemos traer tu poder, tu milagro, y también a través de nuestra obediencia podemos agradarte. Pero somos muy débiles, tenemos la carne muy débil que siempre nos impide obedecer, seguirte, Señor. Por eso ayúdanos para que podamos vencer la carne y el deseo carnal, para que podamos seguirte más correcta y perfectamente. También llena nuestro corazón de tu amor, para que podamos amar unos otros con tu amor. Llena nuestro corazón de tu paz, para que la paz del Señor siempre pueda gobernar nuestro paso y nuestra vida, en cualquier situación, en cualquier momento. También estamos orando por los hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles, están buscando las provisiones de ti, Señor, pero tú sabes sus situaciones mejor que nosotros. Por eso tú puedes estar con ellos, puedes consolarles, puedes levantarles de su caída. Por eso siempre te pedimos. También queremos aumentar nuestra fe por medio de tu palabra. Por eso danos más sabiduría, más palabra, para que podamos tener más fe firme y la confianza en tu palabra. También te pedimos que nos envíes más gente a tu iglesia para que pueda escuchar tu palabra, para que pueda encontrar tu gran amor, tu gran gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos hemos reunido ante ti para escucharte, pero algunos hermanos por algunas circunstancias no han podido venir hoy, pero donde estén, siempre estés con ellos y ayudarles para que pueda acordarse de tu amor, de tu gracia, sobre todo de tu iglesia. Por eso te pedimos. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Vamos a buscar la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 3. Hoy vamos a aprender una cosa muy importante de la Biblia, el libro de San Juan, capítulo 3. Del versículo 1 al 7, San Juan 3, del 1 al 7. Voy a leerlos. San Juan 3, del 1 al 7. ¿Ya lo tenemos? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es,
Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. De hecho, cuando leemos el libro de San Juan, podemos encontrar varias diferentes de otros libros del Evangelio, de San Mateo hasta San Lucas, ¿no? De hecho, en el libro de San Juan solamente está escrito en el libro de San Juan algunas cosas, algunos acontecimientos y sobre todo algunas conversaciones entre Jesús y otro individual, ¿no? Por ejemplo, hoy podemos encontrar un acontecimiento, una conversación entre Jesús y Nicodemo. Y el capítulo siguiente, capítulo 4, sale una conversación entre Jesús y una samaritana, ¿no? Y el siguiente capítulo, capítulo 5, sale una conversación entre Jesús y un enfermo que llevaba 38 años al lado de un estanque que se llama... ¿Siloé? No, Bethesda. A través de estas conversaciones podemos encontrar unas cosas muy importantes de la Biblia. Y si alguien le pregunta si quieres escoger un capítulo de la Biblia, entonces ¿qué capítulo tú puedes escoger? Si alguien me pregunta de esta manera, yo le respondería de esta manera: yo puedo escoger el capítulo 3 de San Juan. ¿Por qué? Porque este capítulo nos enseña una manera, única manera de ir al cielo una persona muy correctamente. De hecho, mucha gente quiere ir al cielo, sobre todo los creyentes, que creen en Jesús, que creen en Dios. Entonces, le pregunto, ¿cómo una persona puede ir al cielo de verdad? Si no lo sabemos, si no sabemos la respuesta, entonces podemos responder la respuesta equivocada o errónea, ¿no? Pero si sabemos la respuesta correcta, entonces también nosotros podemos responder a esas personas, ¿no? Entonces, este capítulo 3 de San Juan nos enseña la respuesta muy correctamente. Porque Jesús dijo directamente a esa persona: Nicodemo, tú quieres ir al cielo, entonces tú tienes que hacer esto. Por eso esta conversación nos enseña una cosa muy importante de toda nuestra vida, que es ir al cielo, ¿sí o no? Por eso hoy vamos a aprender esta cosa. Aquí el versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Aquí se presentó, ¿no? Nos presentó a una persona, se llamaba Nicodemo. Era uno de los fariseos. Entonces, en la época de Jesús había dos tipos de los creyentes, ¿no? Fariseos y saduceos. ¿Saben ustedes qué tipo de personas eran? Fariseos y saduceos. Fariseos, ellos creían todos los libros del Antiguo Testamento. Guardaban la ley de Dios, la ley de Moisés, de nacer de toda su vida, guardando y escuchando, memorizando todas las leyes de Dios, ¿no? Por eso, al parecer, ellos eran muy bien creyentes. Pero al cambio, los saduceos, ellos solamente creían los 5 libros de la Biblia, los primeros, ¿no? De Génesis hasta Deuteronomio. Se llama Pentateucos, ¿no? Sí. Aunque ellos creían Jehová Dios, pero no creían el mundo después de la muerte. Ellos no creían, había el Espíritu y ángeles y el cielo y el infierno. Ellos no creían nada de nada. Por eso un día ellos le preguntaron a Jesús, ¿no? ¿Qué le pasará? Una persona, un hombre que tenía, una mujer que tenía 5 o 7 maridos,
todos estos maridos eran hermanos. Hermano mayor se casó con ella y murió. Y el segundo se casó también. Y hasta el séptimo, todos se casaron con ella. Entonces, si realmente existe el cielo, si van todos al cielo, entonces, ¿de quién será mujer esa esposa, no? Sí. ¿Del primero o del séptimo? Entonces, ¿qué respondió Jesús a los saduceos? Sí, vosotros habéis equivocado, porque no sabe el poder de Dios ni las Escrituras. Si no sabemos las Escrituras verdaderamente, también nosotros podemos equivocarnos las cosas de Dios. Como hoy la conversación entre Jesús y Nicodemo. Pero fariseos, ellos guardaban la ley de Dios perfectamente. El libro de San Lucas capítulo 18 también nos presentó dos personas, ¿no? Uno de ellos era fariseo y el otro era publicano, ¿no? Sí. El fariseo oraba a Dios tan confiadamente. Yo ayunaba 2 veces a la semana. Yo siempre le doy a Dios diezmo correctamente. Yo no soy una persona como ese publicano. Yo no soy pecador. Tan confiadamente confesaba a Dios. Porque sí, los fariseos lo hicieron, ¿no? Sí, moralmente, religiosamente, casi perfectos, ¿no? Pero Nicodemo, ¿por qué vino? Porque vino a Jesús de noche, ¿no? Antes, dice el capítulo 3, sale solamente un milagro que hizo Jesús, ¿no? En la fiesta de boda de Caná de Galilea, ¿no? Pero cuando vemos la conversación, la palabra de Nicodemo, podemos saber que él supo muy bien lo que hizo Jesús, ¿no? Por eso el versículo 2 dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. A través de este versículo podemos saber que Nicodemo supo muy bien lo que hizo Jesús. Te vi que tus señales, tus hechos, eso no puede hacer cualquier persona. Solamente el que viene de Dios puede hacer como tú haces, ¿sí o no? Por eso, con mucho respeto, llamó a Jesús como Rabí. ¿Qué es Rabí? Maestro. Sobre todo maestro de la Biblia, ¿no? Nicodemo era mayor que Jesucristo. También él era un miembro de la sinagoga de judíos. En aquel momento solamente había 70 personas, miembros de la sinagoga, para juzgar, enseñar, decidir las cosas importantes de la población judía, ¿no? Entonces era mayor y fue respetado por su pueblo, ¿no? Pero él era muy humilde y buscaba desesperadamente la respuesta a Dios, cómo una persona puede ir al cielo. Imaginémonos, todas las personas fueron enseñadas por Nicodemo, entonces ellos realmente pueden ir al cielo. ¿Qué les parece? Incluso Nicodemo no lo supo. Entonces sus discípulos, la población, fue enseñada por Nicodemo, ¿también puede ir al cielo? Casi nadie, ¿no? Sí. Por eso Jesús le enseñó una cosa muy, muy importante. Entonces, ¿por qué él vino de noche? A lo mejor para escapar las miradas de las personas, ¿no? Algunos pensaban que Jesús era de Dios. Algunos pensaban que era muy mala persona que prospería el nombre de Dios, ¿no? Se ha dividido, ¿no?
Entre ellos, normalmente los fariseos se burlaban de Jesús. Por eso, Nicodemo quiso evitar la mirada de sus compañeros fariseos. Por eso de noche vino en silencio y con mucho respeto le llamó a Jesús: Rabí, yo sé que tú vienes de Dios, porque yo veo tus cosas, yo escucho tu palabra, yo veo tus señales. Entonces nadie puede hacer si no viene de Dios. Entonces tú puedes enseñarme sobre mi duda, sobre mi pregunta y sobre mi religión, algo así, ¿no? Y de repente, versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ¿qué está registrado? El versículo anterior, ¿no? Del versículo 3. ¿Está escrita una pregunta de Nicodemo o no? No, nada, ¿no? Solo una presentación. Tú vienes de Dios, ¿no? Solamente eso. Pero de repente Jesús le respondió con versículo 3. De cierto te digo. ¿Por qué de cierto dos veces? Porque eso es muy, muy importante. Tú realmente quieres saber esta cosa, entonces tú tienes que escucharme con el corazón más abierto, más atentos. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué Jesús respondió de esta manera? Porque Nicodemo tenía duda en su corazón. Yo, desde que nací, yo he aprendido de mi padre sobre la ley de Dios. No sé hasta qué edad tenía él, pero más o menos 60 o algo así, según historiadores, un poco mayor, ¿no? De toda mi vida yo guardaba ley. Enseñaba la Biblia a mi pueblo. Yo fui respetado por mi pueblo. Pero, ¿por qué sigo teniendo esta duda en mi corazón? ¿Realmente yo puedo ir al cielo o no? Siempre dudaba, ¿no? Pero un día le llegó esta oportunidad para resolver su duda a través de Jesús, pero ocultando su intención. Y llamó a Jesús. Pero Jesús vio el corazón de las personas. ¿Por qué? Jesucristo era creador. Jesucristo es creador. O sea, Él puede ver el corazón de las personas. Este versículo no solamente dirigió a Nicodemo, sino también a todas las personas que tienen la misma duda que tenía Nicodemo. Entonces, esas personas tienen que escuchar la palabra de Jesús. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todo el mundo quiere ver el reino de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Nacer de nuevo, ¿no? Entonces, vamos a pensar. Entonces, ¿cómo es nacer de nuevo? Nacer de nuevo, escuchamos muchas veces, sobre todo los creyentes, ¿no? Pero no saben verdaderamente la manera de nacer de nuevo, ¿no? Creo que después de escuchar la palabra de Jesucristo, Nicodemo se sorprendió muchísimo. Nunca ha escuchado de su vida nacer de nuevo, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento no está escrita nacer de nuevo. ¿Sí o no? Sí. Desde Génesis hasta Malaquías, 39 libros, no sale nada sobre nacer de nuevo. Por eso, por primera vez, él escuchó esta palabra. Por eso se sorprendió mucho.
y le preguntó a Jesucristo. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Yo soy viejo. Siendo viejo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Entraré vientre de mi madre y nacer otra vez. Eso es imposible, ¿no? Entonces, a través de ese versículo podemos suponer que él era consciente de nacer de nuevo. No sabe nada, no sabe nada. Pero él se dio cuenta de una cosa. Nacer de nuevo significa ¿cómo nacer? Tener la vida. Se dio cuenta de esta cosa. Pero hoy en día, mucha gente, sobre todo los creyentes, se confunden sobre nacer de nuevo. Le preguntaba a muchos cristianos: ¿ustedes saben cómo un cristiano puede nacer de nuevo? Un tipo de persona me respondió: sí, llevando la vida cristiana bien, se comporta bien, cambiando su forma de vivir, entonces puede nacer de nuevo. Entonces les pregunto, ¿eso será la respuesta correcta? Cambiar la vida, cambiar la forma de vida, actuar, hablar. Antes como delincuentes, ya ahora como ángeles, ya ha cambiado dramáticamente, totalmente, ya ha girado 180 grados. Entonces, ya, ¿nacido de nuevo? No. Eso cambia la vida, no le da la vida. ¿Sí entiende? ¿No? Nacer de nuevo tiene la vida otra vez. Eso. Vale. Entonces, ¿cómo puede nacer de nuevo? A lo mejor, si yo sigo yendo a la iglesia y agradando a Dios, entonces un día Dios me hace nacer de nuevo. ¿Eso también será la respuesta correcta? Sí. ¿Cuántos años llevan ustedes congregándose en una iglesia? Yo llevo más o menos 30 años o 40 años. Entonces, ya Dios, si le hizo nacer de nuevo, me parece que todavía no. Entonces, ¿cuántos años le falta para que Dios le haga nacer de nuevo? No sé. Entonces, eso tampoco será la respuesta correcta, ¿no? Entonces, una persona también responde de esta manera. Después de experimentar un milagro de Dios, como si he sido sanado de la enfermedad incurable. Yo he visto una visión en mi sueño. Por eso, de repente, yo experimento un calentamiento de mi cuerpo, como fuego, si arde mi cuerpo, de repente sale lágrima, y luego después me viene la tranquilidad, que nunca me he experimentado. Por eso, yo pienso que yo nací de nuevo en este momento. Eso también será la respuesta correcta. Por eso vamos a averiguar. Y otra persona dice que como Jesús dijo, nace de nuevo por el agua y el Espíritu Santo. Por eso yo me bauticé hace tantos años. Desde ese momento, en aquel momento de mi bautismo, yo nací de nuevo. Entonces, realmente el bautismo de agua nos hace nacer de nuevo o no. Eso sí tenemos que resolver, porque esa duda, ese problema es muy importante de decidir de ir al cielo o no. ¿Se entiende mi palabra? Por eso Jesús le respondió a Nicodemo claramente. Ya, vamos a ver. Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
no nace de nuevo del agua del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Nacer de nuevo significa, tiene que tener 2 fechas de nacimiento. O sea, si todo el mundo tiene la fecha de nacimiento, ¿no? El cumpleaños, ¿sí? Mi pueblo, nací, ¿no? El día 31 de octubre, ¿sí? Mi pueblo, de mi padre. ¿Cómo tenemos esta fecha de nacimiento? Nuestro espíritu también tiene que tener la fecha de nacimiento. Eso será nacer de nuevo. Entonces vamos a preguntar a cada uno de nosotros. Cuando nací, mi espíritu, cuando nació mi espíritu de agua y de espíritu, ¿cuándo será? ¿Cuándo fue? Si no lo tenemos, entonces tenemos que averiguar. ¿Realmente yo nací de nuevo como la palabra de Jesucristo o no? Entonces, primero vamos a resolver a qué se refiere nacer de nuevo de agua y de espíritu. De agua significa el bautismo del agua o no. Sí. Según la Biblia, el bautismo no es una manera de nacer de nuevo una persona. Sí, es verdad, el bautismo del agua es una manera de hacer nacer de nuevo una persona. Entonces, Jesucristo toda su vida tuvo que dar bautismo a las personas. Y sus discípulos también. Y los apóstoles, todos los creyentes tenían que hacer lo mismo, dando bautismo del agua a las personas. Pero, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Ya vamos a buscar. Aquí pongamos una marca. 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Versículo 16 y 17. 1 Corintios capítulo 1, versículos 16 y 17. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga para la cruz de Cristo. Según versículo 16, ¿no? Si el apóstol Pablo se acuerda muy bien lo que bautizó a las personas o no. No se acuerda muy bien, ¿no? Porque versículo 16, también bauticé a la familia de Estefanas, de los demás, no sé. Sí, yo he bautizado a algún otro. Si realmente el bautismo del agua es importante para la gente, entonces el apóstol Pablo tenía que demorar todo. Yo he bautizado a esa persona, yo he bautizado a esa familia. Porque el bautismo es muy importante. Pero, ¿qué dijo el apóstol Pablo? No sé. ¿Por qué? La respuesta está escrita en el versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces vamos a pensar, ¿cuál es más importante? El bautismo y predicar el Evangelio. Sí, predicar el Evangelio. Pero algunas denominaciones le dan mucha importancia al bautismo. Sí, por ejemplo, Iglesia Católica, cuando nace un niño, ¿no? Sí, se bautiza. Le da bautismo, porque para quitar el pecado original. Con este motivo, ¿sí? Los padres llevan a sus niños a la iglesia. ¿Para qué? Le dan bautismo, pero no predican el evangelio.
eso nadie no puede nacer. La Biblia dice, nacer de agua significa nacer de la palabra de Dios, sobre todo el Evangelio. Los apóstoles, los discípulos del Señor, por ejemplo, apóstol Pedro, apóstol San Juan y el apóstol Pablo, todos supieron bien cómo una persona nace por la palabra de Dios dice. Vamos a ver Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí, versículo 26 dice, ¿no? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando tenemos manchas, estamos sucios, entonces ¿con qué podemos lavar la suciedad, la mancha? Con el agua, ¿no es así? Agua de grifo o agua de río, sí, se puede lavar. De la misma manera, el mancha del espíritu, que es pecado, ¿con qué podemos limpiarlo? Aquí por la palabra de Dios, que es lavamiento de agua. Por eso la Biblia nos enseña, el agua indica la palabra de Dios. Vamos a buscar 1 de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué dice aquí? Siendo renacidos. ¿A quién dirigió esta palabra? A los renacidos, ¿no? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Entonces, ¿cuál es el simiente corruptible? Todos los hechos humanos que hacen las personas. Eso todos son corruptibles. Entonces, ¿cuál es el incorruptible? Como versículo 23, la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vosotros habéis renacido, habéis nacido de nuevo por la palabra de verdad. El Evangelio dice en este libro, el apóstol Pedro, ¿no? Versículo 25, leamos juntos. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Una persona, después de escuchar el Evangelio verdaderamente, se da cuenta. Esa es nacer de nuevo. Por eso yo he nacido de nuevo por la palabra de Dios. Ese día, después de escuchar, conocer el Evangelio, entonces él
esa persona puede darse cuenta de su nacer de nuevo. Entonces, ¿por qué nacer de nuevo? Porque el espíritu de las personas ya está muerto por el pecado y por los delincuentes. Según Efesios capítulo 2, versículo 1, cuando estabais muertos por vuestros delitos y pecados, ¿no? Nuestro espíritu, cuando nacemos de vientre de nuestra madre, ya había muerto por nuestro pecado. Por eso el espíritu tiene que tener vida otra vez. Por eso hace falta nacer de nuevo. Nosotros somos descendientes de Adán y o no. Sí, somos descendientes de Adán. ¿Sí? Todos nosotros lo creemos, ¿no? Sí. Por eso hace falta un espíritu que nos da la vida. Según 1 Corintios. Ya vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 45. Ya leamos juntos. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí hay dos tipos de, ¿no?, las personas, ¿no? Alma. Adán, alma viviente. Fue creado por Dios por primera vez. Él tenía el alma viviente. Pero un día, el día en que comió el fruto prohibido, su alma murió. Según la palabra de Dios. Ciertamente morirás. El día en que comiere este fruto, morirás. Sí, pero su cuerpo sigue viviendo, pero su alma, su espíritu, ese día, el mismo día, murió. Tenía alma viviente, pero ya murió. Pues hace falta alma vivificante, que es, le da la vida al espíritu otra vez. ¿Sí o no? Nosotros somos descendientes de Adán. Ya tenemos el espíritu muerto. Por eso hace falta un alma vivificante que nos da la vida de nuevo. Por eso Jesús vino a este mundo y hizo su obra, y en la Biblia ya hizo escribir. Ya todo se ha esparcido este mensaje, el Evangelio, a cada uno de las personas. Por eso todo el mundo puede escuchar este mensaje, el Evangelio, y puede nacer de nuevo. Pero tenemos que tener una cosa, saber una cosa. El que no tiene la fecha, o sea, no ha nacido de nuevo, entonces esa persona verá 2 veces la muerte. Mucha gente piensa que la muerte solamente una vez nada más. Pero la Biblia dice, hay segunda muerte. El que no nace de nuevo, entonces él verá ciertamente 2 veces la muerte. De hecho, Jesús dijo a muchas personas, enseñó y advirtió muy temerosamente. Vamos a buscar San Mateo 10. San Mateo capítulo 10. Versículo 28. San Mateo 10, 28. San Mateo 10, 28. Veamos juntos.
Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. ¿Quién puede matar el alma de una persona? Si nadie, ¿no? Sí. Una persona puede matar el cuerpo de las personas, pero no puede matar el alma de una persona. Entonces, ¿a quién tenemos que temer más? Según este versículo, el que puede destruir el alma y el cuerpo donde en el infierno. Entonces, ¿quién puede ir al infierno? ¿Los incrédulos? Sí, los incrédulos. Sí, muchas personas, muchos creyentes piensan de esta manera. Pero, según la conversación de la palabra hoy, el que no nace de nuevo, el que no ha nacido de nuevo, porque no puede entrar al reino de Dios. Por eso, para entrar, segunda muerta, que es el infierno. ¿Se entiende mi palabra? Por eso, eso es lo más importante de nuestra vida. Tenemos que pensar, realmente yo he nacido de nuevo, según la palabra de la Biblia, según la conversación de Jesús. Si yo no tengo la seguridad de nacer de nuevo, entonces, a lo mejor, no podría. Como Nicodemo. Él era creyente. Él era maestro de la Biblia. Él guardaba, confiaba confiadamente en Dios, pero no tenía la seguridad de ir al infierno, porque no ha nacido de nuevo. Muy curiosamente, cuando leemos el libro de San Juan, sale muchas veces sobre el agua. Capítulo 1, el agua bautizó. Y el capítulo 2, el agua se convirtió en el vino. Y el capítulo 3 sale nacer de nuevo del agua del Espíritu Santo. Capítulo 4 sale al pozo de Samaria. Yo te daré el agua viva. Capítulo 5 sale estanque de Bethesda. Capítulo 7 también correrá el agua viva dentro de las personas. Sí, por eso el libro de San Juan muchas veces se repite sobre el agua. ¿Por qué? El agua muy limpia. ¿Por qué? Sí, solamente del agua, que es la palabra de Dios, una persona puede nacer de nuevo. ¿Se entiende mi palabra, no? Sí. Por eso Santiago, vamos a ver, Santiago capítulo 1, después de Hebreos, Santiago capítulo 1, casi la última parte del Nuevo Testamento. Versículos 17 y 18. Santiago 1, 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí, versículo 17. Toda buena dádiva de todo don perfecto desciende de lo alto, ¿no? Y versículo 18. Entre todos los dones importantes, el mejor don es nuevo. Por eso, versículo 18, Dios, de su voluntad,
nos hizo nacer. ¿Con qué? Por la palabra de verdad. Entonces vamos a pensar, ¿con qué palabra? ¿Con qué versículo? Yo me di cuenta de nuevo. Tenemos que averiguar y pensar más. Volvamos a San Juan capítulo 3. Versículos 5 y 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dos tipos. Lo que es nacido carne es carne es, ¿no? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, nacer de nuevo significa tu espíritu tiene que tener la vida otra vez por la palabra de verdad. Porque la palabra es espíritu, dice Jesús. Vamos a buscar San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículo 63. San Juan 6, 63. Si lo tenemos, vamos a leer juntos. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Jesucristo? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí? Por eso Jesús siempre relacionado la palabra y el espíritu. Pues una persona cuando escucha el Evangelio, la palabra de Dios, la verdad, entonces el Espíritu Santo le hace entender lo que escucha y le da la vida al espíritu muerto. Entonces vamos a pensar. En aquel momento, Nicodemo tenía espíritu vive o muerto. Muerto. ¿Qué vio Jesús? ¿La carne, el cuerpo de Nicodemo o el espíritu de Nicodemo? Espíritu de Nicodemo. Por eso ha dicho de esta manera: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver en el reino de Dios. Tu espíritu ya está muerto. Tu espíritu tiene que nacer, tener la vida otra vez de mi palabra. Porque tú tienes que escucharme. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero imaginemos una persona sin escuchar el Evangelio, sin escuchar la palabra de verdad, solamente recibiendo el bautismo de la agua, ¿puede nacer de nuevo? Imposible. Una persona me respondió: me bauticé tal año, tal día. Sí, por eso yo soy hijo de Dios. ¿Quién puede garantizar que es hijo de Dios? ¿Cuándo nació de nuevo por la palabra de verdad? ¿Cuándo escuchó el Evangelio verdadero? No sé. ¿A qué se le prestó? No tendrá la parte del cielo. Porque no ha nacido de nuevo. O sea, ¿no? Como Nicodemo. Por eso Jesús le respondió y le explicó bien. Vamos a ver. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo:
¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tú eres maestro de Israel, tú no lo sabes. Entonces tus discípulos, ¿a dónde irán todos? ¿Irán al cielo o el infierno? El infierno. Por eso, todos nosotros tenemos que saber bien cómo una persona nace de nuevo. Por eso la Biblia nos enseña cuál es el evangelio verdadero. Mucha gente se oye, se escucha, y en la iglesia a todos nosotros tenemos que predicar el evangelio. Entonces, ¿qué es el evangelio? ¿Qué contenido tiene el evangelio? No sé, si la palabra de Dios, la Biblia es el evangelio, ¿no? Sin saber el contenido verdadero del evangelio, ¿cómo podemos predicar el evangelio a las personas? Eso es una gran pregunta. Nosotros sabemos los contenidos del evangelio. Eso es muy importante. ¿Por qué Jesús se bautizó? Por medio de Juan el Bautista. ¿Saben ustedes la razón? ¿Por qué Jesús tuvo que bautizarse por Juan el Bautista? ¿Para qué? ¿Para ser un ejemplo del bautismo? Sí puede ser, pero más allá tiene un gran sentido. El bautismo enseña la muerte de Jesús y su resurrección, ¿no? Como se sumergió en el agua, él tuvo que morir en la cruz. Después de sumergirse y levantar del agua, como Jesús también tiene que resucitar de los muertos. El bautismo de Jesucristo enseña su muerte y su resurrección. De la misma manera, el Evangelio contiene este mismo mensaje, la muerte de Jesús y su resurrección. ¿Nosotros creemos en la muerte de Jesús y su resurrección? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué Jesús murió? Por nuestro pecado. Entonces, ¿por qué Jesús resucitó? Para darnos la justificación de nuestra salvación, ¿no? Sí. Pero si dice, yo creo en el Evangelio, pero si tenemos alguna duda de mi salvación, no tenemos la seguridad de ir al cielo, entonces eso significa todavía no se ha entendido bien el Evangelio. Yo he encontrado muchos creyentes que no tienen la seguridad de su salvación, de vida eterna, de ir al cielo. Así yo comporto bien. Yo puedo ir al cielo. Pero yo no comporto muy bien. Por ejemplo, yo cometo algún error, algún pecado, entonces me sentía un poco temeroso de no ir al cielo. Por eso me arrepiento, derramando la lágrima, y de repente me resuelve este sentimiento. También tengo confianza de ir al cielo. Eso depende de su comportamiento, de su emoción y de su alma. Eso significa no a nacer de nuevo verdaderamente. Por eso todos nosotros tenemos que averiguar verdaderamente. Realmente yo he nacido de nuevo por la palabra de verdad. De verdad, de una vez yo he comprendido el Evangelio verdadero. Este Evangelio me resuelve, me quita toda mi duda, te pregunta, ¿realmente cuándo tenemos que pensar esta cosa? Por eso hace falta el Evangelio, la palabra. Jesús
le dijo a Nicodemo: tú tienes que nacer de nuevo. Te veo. Aún tienes el espíritu muerto. Por eso escucha la palabra. Por eso, si hoy, como la conversación de hoy, si os recomiendo que averigüéis, ¿realmente yo he nacido de nuevo o no? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo familia? Vamos a buscar Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Versículo 1 y 2. Hechos 10, 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí está escrita el carácter de este hombre Cornelio. Era gentil, era general de ejército romano, ¿no? Pero él tenía fe en Dios. Y su carácter es muy piadoso, muy misericordioso. Porque él pudo hacer muchas limosnas al pueblo, porque tenía dinero, autoridad y el poder, y oraba a Dios para sí, como siempre. Entonces, él era muy fiel, ¿no?, ante Dios, a Dios. Él era muy buen creyente, pero él tenía un gran problema como Nicodemo. No ha nacido de nuevo. Por eso un día apareció un ángel de Dios y le enseñó: tú tienes que enviar a la persona para que busque Pedro, que está en Jope. Por eso él envió a las personas para buscar a Pedro. Aquí, versículo 32, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Por qué tenía que escuchar la palabra de Pedro por dentro? Porque él no ha nacido de nuevo por la palabra de Dios, por el Evangelio. El apóstol Pedro sabe bien, ¿no? Y supo bien el Evangelio. Por eso él pudo enseñar la familia entera de Cornelio. Aquí, capítulo 11. Versículo 14, el 13, el 13, os leo yo, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué dijo esos versículos? Mientras escuchando la palabra de Pedro, cayó el Espíritu Santo. Y se acordó el apóstol Pedro, ¿no? Juan el Bautista
les dio el bautismo de agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. En ese momento, la familia de Cornelio fue bautizado por el Espíritu Santo, mientras escuchando la palabra de Pedro, que enseñó Pedro el Evangelio, que contiene la muerte de Jesús y su resurrección. Por eso él pudo nacer de nuevo. Serás tú salvo y toda tu casa. Entonces, ya hoy hemos aprendido sobre la manera de nacer de nuevo. De agua, de Espíritu Santo. De agua no indica el agua física, sino la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, cuando escuchamos la palabra de verdad, viene el Espíritu Santo y nos enseña el amor de Cristo, su resurrección, su muerte. Entonces será bautizado por el Espíritu. Pero mucha gente se confunde. Viene el milagro. Si yo experimento una cosa maravillosa, milagro, entonces eso significa bautizado por el Espíritu Santo. Entonces están locos buscando encontrar esta experiencia. No, dice la Biblia. ¿Dónde está escrita esta cosa? Solo la Biblia dice, escucha la palabra. Entonces vendrá el Espíritu Santo. Será bautizado por el Espíritu Santo. Eso nace de nuevo. El tema más importante de la Biblia es nacer de nuevo. Porque la única manera de ir al cielo, eso nace de nuevo. ¿Se entiende mi palabra? Por eso, si hay alguien que tiene duda de esta cosa, se puede preguntar. Si una persona no tiene tan seguridad de nacer de nuevo, también puede preguntar. Entonces, voy a explicar más clara y fácilmente. ¿Vale? Sí, la palabra, hasta aquí hoy y terminamos con la palabra. Padre nuestro Dios, Santísimo, glorioso, que nos amas, te damos gracias por darnos la gran enseñanza por medio de la palabra de hoy. Como explicó Jesús a Nicodemo, para ir al cielo una persona tiene que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el ayuda del Espíritu Santo. Todos nosotros queremos saber más y más tu palabra más correctamente. Por eso, ayúdanos y guíanos para que seamos guiados por el Espíritu Santo y de verdad. Hay muchos falsos maestros, profetas, saldrán en la última época, según dijo nuestro Señor Jesucristo. Y realmente han salido muchos falsos profetas y maestros para engañar a muchas personas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de escuchar y ser guiados por la palabra. Por eso siempre corrígenos y enséñanos con la palabra de verdad. Aquí están las almas preciosas ante ti, y también guarda su fe, su ánimo, su confianza en tu palabra, para que sean buenos obreros de la palabra de Dios. Por eso te pedimos. También envía más gente a tu iglesia para que pueda encontrar la palabra de verdad, pueda encontrar la salvación verdadera, pueda encontrar la manera de nacer de nuevo como Nicodemo. Por eso te pedimos. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar una canción.